Hola a todos y todas, este es mi primer video en este canal y quiero hablar de dos institutos que están en nuestra legislación penal que muchas veces son confundidos por el común de la gente, pero que son dos institutos totalmente distintos, que desde el vamos hasta están en códigos distintos, que son la llamada probation, que en realidad se llama suspensión del juicio a prueba, y el juicio abreviado. ¿En qué se parecen estos dos institutos? Básicamente en que en los dos hay un acuerdo entre las partes. Acá hay que hacer un paréntesis. ¿Cuáles son las partes en el proceso penal? En principio son la fiscalía, que es la parte que acusa, y el imputado. La víctima en principio no es parte en el proceso. Puede constituirse en querella, pero eso ya es otro tema. En principio la víctima es un testigo con ciertos derechos. La parte que acusa es el fiscal, la fiscalía, y la parte que se defiende es la defensa. Y por sobre ellos está el juez. Entonces, o tribunal. Como decía, en ambos institutos, tanto la suspensión del juicio a prueba, que es la probation, como en el juicio abreviado, hay un acuerdo entre la fiscalía y la defensa que después tiene que ser homologado por el juez. No se puede acordar cualquier cosa, el juez o tribunal tiene que homologarlo y los códigos establecen ciertos requisitos. No es que en cualquier cosa se puede llegar a un acuerdo. ¿Y cuál es la diferencia entre el juicio abreviado y la llamada probation? Varias. Son dos cosas distintas. Pero la principal es una. Y es que en el juicio abreviado el imputado reconoce que hizo el hecho y tiene una condena. Y en la suspensión del juicio a prueba, en la probation, si el imputado o imputada se somete a las reglas de conducta establecidas por el juez o tribunal que se acordó, queda sobreseída del caso. O sea, es inocente, es declarada inocente, independientemente de cómo hayan sido los hechos. Entonces, empecemos por el juicio abreviado. El juicio abreviado, por empezar, no está regulado en el Código Penal, sino que está regulado en el Código Procesal. Por eso puede cambiar según la jurisdicción, porque el Código Penal rige para todo el país, pero los códigos procesales pueden variar según la jurisdicción. El juicio abreviado, ¿qué es? Como lo dice su palabra, se abrevia un juicio. O sea, en lugar de ir a un juicio oral público donde hay un debate, donde puede haber testigos, donde llaman a los peritos, donde se ve toda la prueba y un tribunal lo juzga, las partes, después de la homologación del juez o tribunal, dicen, en lugar de hacer el debate oral, lo que hacemos es acordamos que el imputado reconoce la pena y la fiscalía le pone una pena más baja. Y es una especie de negociación. O sea, en lugar de hacer un juicio oral, se hace un acta donde el imputado reconoce el hecho y la fiscalía dice que pone tal pena. En la práctica, ¿esto para qué se hace? Al fiscal le puede servir, si depende la prueba que tenga, si no tiene mucha prueba, para poder tener una condena. A la defensa le puede servir para poder negociar una pena más baja de la que se espera, o también muchas veces para poder negociar directamente, decir sí, soy culpable, pero dame una pena de ejecución condicional. En criollo, soy culpable, pero dame una pena en la que yo no vaya preso. Y también muchas veces los tribunales que están abarrotados de juicios es una especie de economía procesal, pongámosle. Tienen más tiempo para otras cosas, depende por el juicio que sea el delito. Pueden ser por múltiples casos que se llegue a un juicio abreviado y depende la habilidad de cada uno
de los abogados, de los fiscales, a quién le puede convenir más o no, o le puede convenir a todos. Pero básicamente hay una condena donde se negocia la pena. ¿Qué es la suspensión del juicio a prueba? La llamada probation. Se llama suspensión del juicio a prueba ¿por qué? Porque se suspende el juicio, o sea, hay un proceso contra el imputado o imputada. Se está llevando una causa penal por un determinado hecho. Tanto en este caso como en el juicio abreviado es en determinados delitos, no en todos. Se está llevando una causa penal contra esta persona. Entonces puede la fiscalía y el imputado acá acordar, siempre homologado por el juez o tribunal, acordar que durante un lapso de tiempo determinado el proceso quede suspendido. Y si el imputado se cumple con las pautas de conducta a las que se somete en una audiencia de suspensión de juicio a prueba, el imputado queda sobreseído, o sea, es declarado inocente. Y si no las cumple, el proceso que estaba suspendido durante ese lapso continúa con el normal transcurso. Durante el tiempo que el proceso está suspendido, ¿a qué se tiene que comprometer el imputado? Primero y principal, no implica reconocer el delito. Esto lo había dicho antes, pero es muy importante, porque si no después no podría quedar sobreseído. No reconoce que cometió el delito, pero sí le ofrece una reparación a la víctima, que por lo general es una reparación simbólica. No sé, la reparación pueden ser 1.000 pesos, 2.000 pesos, y eso no quita que la víctima después pueda ejercer una acción civil donde obviamente pida mucho más por los daños tanto materiales como inmateriales que sufrió. Pero bueno, eso es otro fuero. La víctima puede aceptar o no la reparación, eso no influye en que se conceda la probation. Y después se tiene que someter a determinadas reglas de conducta, que eso se los pone el juez o tribunal, y no cometer un nuevo delito. Entonces, si el imputado en el lapso de tiempo al que se comprometió hace todas estas cosas que se comprometió a hacer en la audiencia de probation, queda sobreseído. Si no, el juicio que estaba suspendido continúa por su curso natural. ¿Cuáles son las cosas que el juez o tribunal le pueden exigir al imputado? Bueno, las que están en la ley, que son la reparación y no cometer un nuevo delito. Y por lo general son trabajo comunitario, puede ser no tomar alcohol, no drogarse, asistir a reuniones, a lugares para rehabilitación. Eso depende de cada caso particular. Como ya dije antes, si la cumple, la persona es declarada inocente, y si no la cumple, sigue el proceso. Ahora, cuando la probation se cae, se puede caer por dos cosas. Una es porque no cumplió a lo que se comprometió ante el juez, y otra es por cometer un nuevo delito. Y acá hay una diferencia que es muy importante, porque si la probation se cae por la comisión de un nuevo delito, aparte de que va a haber una nueva causa penal por ese nuevo delito, el código lo que establece es que en la causa donde estaba la probation, si después en el juicio es condenado, la pena es de cumplimiento efectivo. O sea, si uno está haciendo una probation, comete un nuevo delito, se le cae la probation, independientemente de la causa por el nuevo delito, si después cuando va a juicio es condenado, es muy probable que termine con una condena que sea de cumplimiento efectivo, o sea, en prisión. Y quería volver al juicio abreviado en una cosita que me había quedado pendiente.
Habíamos dicho que en todos los acuerdos el juez o tribunal tiene que homologarlos. ¿Qué pasa si en un juicio abreviado la parte dice, sí, yo cometí el delito y la fiscalía dice, pum, te damos tanta pena? Y se llega al acuerdo y el juez no lo homologa. Ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque esa persona va a ir a juicio habiendo reconocido que cometió el hecho. Y el código lo que dice es que esa confesión no debe ser tenida en cuenta en el juicio. Pero es muy difícil que un tribunal no se entere que hubo un juicio abreviado donde la parte confesó el hecho. Entonces, bueno, es una situación un poco complicada. Bueno, eso es lo que quería hablar sobre suspensión de juicio a prueba y juicio abreviado.